Muy bien, muy buenas tardes con toda la audiencia de CAMEX. Estamos en el curso de Analista de Comercio Internacional. El día de hoy vamos a tocar un tema más dentro de este perfeccionamiento de habilidades y competencias para dedicarnos, o los que tienen como proyecto dedicarse al comercio exterior, o los que ya se dedican al comercio exterior. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es mercado global. Recordemos que la sesión del día jueves vimos el tema de los Incoterms, versión 2020, y hoy, como les he mencionado hace unos segundos, veremos lo que es el entorno global. ¿Okay? Em, el contenido que vamos a tocar el día de hoy es entender qué es el entorno global, y luego la integración económica y acuerdos comerciales. Vamos a recordar cuáles son esos principales acuerdos comerciales que, a pesar, ya lo vimos en el curso de inteligencia comercial. Luego vamos a precisar algo más de inteligencia comercial, algún tema puntual. Luego vamos a ver la prospección de mercados desde el punto del análisis de la demanda y el punto del análisis de la oferta. Y luego vamos a precisar algunos temas de estudios de mercado. Entonces, los objetivos para la sesión de hoy es que podamos identificar las variables externas e internas que permitan a una organización interactuar en mercados internacionales, así como identificar y dar gestión a la data mining, es decir, esa gran cantidad de data que hoy enfrentamos como un gran problema, para generar modelos predictivos del comportamiento de los mercados internacionales. ¿Okay? Muy bien, pasamos a definir qué es el entorno global. Antes de ya empezar con el tema, no sé si Fernanda me puede pasar el link de el Facebook Watch para ver quiénes están presentes y poder interactuar con ellos. Esperamos unos segundos para obtener el link. Bueno, debe estar pasándome en el transcurso de la ponencia. Entonces, entendamos que el entorno global es la comunicación e información abierta que fluye entre las comunidades. Y aquí estoy utilizando la palabra comunidad y no mercado, porque la comunidad es cuando la demanda se vuelve como el prescriptor de los bienes o servicios que nosotros comercializaremos en los mercados internacionales. Claro, es importante que para identificar, para llegar a esta comunidad, ¿sí?, debemos permitir unificar conocimientos sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos, y además estas variables externas que definen al mercado nos llevará a las tendencias globales en tecnologías, sistemas de producción, nuevos productos, preferencias de consumo, comportamientos, gustos y más. Y también tendremos un impacto, o podremos saber el impacto de ser que se percibe a nivel global, y sus conocidas, estos impactos son conocidos como megatendencias. En el conocimiento, en el comercio internacional son estas megatendencias: el clima de negocios competitivo, la cultura de los negocios, marcas propias y marcas blancas, ¿sí?, que además lo podemos ver aquí en los supermercados, segmentos y nichos de mercado muy específicos, el comercio electrónico, es decir, pasar mi escaparate
físico a un entorno virtual, un comercio sostenible, y justamente el poder conocer un entorno global me permitirá a nosotros como productores en Perú tener una sostenibilidad de nuestros emprendimientos o de nuestro emprendimiento. ¿Ok? Y el comercio justo, es decir, que la distribución del margen de contribución sea justo en todos los actores que intervienen en esa internacionalización de mis bienes y productos. Y sobre todo utilizar medios de promoción y las redes sociales, que por eso yo puse aquí el tema de comunidades, que va muy relacionado al tema de esas comunidades que se están generando en redes sociales o en un entorno digital. Para ello, es bueno saber cuáles son los organismos que regulan el comercio electrónico global. Y una de esas organizaciones que regula el comercio electrónico global es la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que nos permite esta Organización Mundial del Comercio? Es una entidad que establece las reglas de juego entre los países, tanto exportadores e importadores puedan comercializar sus bienes o servicios adecuadamente. Además, la OMC garantiza que el comercio mundial se realiza de manera fluida y lo más libre posible. Una cosa es libertad y otra cosa es normar las características y cualidades de los bienes. A través de la OMC, los países adscritos, y Perú es uno de esos países adscritos, coordinan frecuentemente la toma de decisiones a favor de los productores y empresarios con el compromiso mundial de dinamizar el comercio. La OMC permite a las autoridades locales de un país proteger a pequeños productores del comercio internacional, ¿no? Y aquí hay un termo económico que se llama economías escalas. Lamentablemente, una de los impactos negativos que tienen las economías a escala es que esa, esa producción en serie a veces termina matando a los pequeños empresarios de un mercado específico, ¿no? Entonces la OMC permite generar algunas medidas de protección a esos microempresarios para que las economías a escala no les generen un impacto tan rápido. Y además he compartido con ustedes la página de la OMC. Si ustedes le hacen clic derecho a la imagen, pueden acceder a su página. Algo que es importante, vamos a ir a la página de la OMC. Algo que es importante en la OMC en relación al entorno global o al mercado global, que es el tema de hoy, son sus publicaciones, ¿no? Entonces nos vamos a ir al sublink o al hipervínculo acerca de la OMC y luego nos vamos a informes sobre el comercio mundial. Y aquí ustedes pueden descargar información relevante acerca del comercio mundial, el futuro del comercio de los servicios, por ejemplo, que está teniendo gran acogida en estos días, informes sobre el comercio mundial 2018, el futuro del comercio mundial, cómo las tecnologías digitales están transformando el comercio global, que además es otro tema muy interesante, el tema de la transformación digital y de las competencias digitales que deben tener las personas que se dedican a la exportación. Y así sucesivamente pueden ver todos los informes que realiza o que publica la OMC y que además les permitirá tener mayor conocimiento y mayor precisión del comercio mundial o del mercado global. Luego, en este entorno global, en este mercado global,
hay una integración económica y acuerdos comerciales a los cuales Perú también está suscrito. Uno de esos acuerdos comerciales, pues son los TLCs bilaterales con Estados Unidos, China y la Unión Europea, que son los últimos acuerdos que se ha firmado por Perú. Luego, Perú forma parte de los bloques económicos como el APEC, que es el Asia Pacific Economic Corporation, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico TPP, que es Trans-Pacific Partnership. Luego, gracias a estos acuerdos bilaterales o multilaterales, en el caso de APEC, Asia del Pacífico y el TPP, ¿sí? Gracias a ellos gozamos de beneficios arancelarios en un amplio número de mercados. Los acuerdos comerciales promueven el desarrollo de actividades conjuntas, dando impulso a nuestras cadenas productivas e inserción en las cadenas globales de valor. Lo más importante de poder acercar nuestros bienes o servicios hacia un mercado global es que este mercado global permite la distribución justa en los actores que intervienen en los sectores económicos, que son extracción, transformación y servicios. Porque una de las tendencias del mercado global es que nosotros pedimos que los productos tengan una trazabilidad de los precios justos. ¿Okay? ¿Y cuáles son esas preferencias arancelarias que nos permite estos acuerdos a los cuales Perú está suscrito, ya sean acuerdos bilaterales o multilaterales? Primero es la reducción o eliminación de los aranceles, es decir, de los impuestos, que ayuda a disminuir el costo de compra de los intermediarios. Es decir, va a permitir acercar estos bienes o servicios desde el país de origen hasta el país destino. Distribuidores o importadores en el país destino, aumentando el margen de contribución y reduciendo el precio hacia el consumidor final, ¿no? Es decir, acercar estos bienes o servicios desde un país de origen hasta un país destino. Así, las empresas exportadoras logran una competitividad en los países que han suscrito estos acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales. Además, determinar las partidas arancelarias. Recuerden que lo vimos en la primera, en la primera sesión eh, de esta especialización en comercio exterior, y recordemos que toda partida arancelaria tiene 6 dígitos, que es el código internacional. Y claro, para Perú, y para un mejor manejo o estructuración de los datos arancelarios por parte de la SUNAT, en Perú las partidas arancelarias tienen 10 dígitos. También es importante identificar las partidas arancelarias en el país destino, que les mencioné que tienen 6 dígitos, ¿no? Solo recordando que eso lo podemos ver en CISEC. Entramos a la página web de CISEC o copiamos el URL que está aquí. Y ponemos, si tenemos, digamos, la memoria de la partida arancelaria, o podemos poner por la descripción del bien o el servicio que deseamos exportar. Luego también lo podemos verificar cuál es la clasificación de la partida arancelaria en la SUNAT. ¿Sí? Ahí tienen el link, o pueden descargar inclusive eh, cuál es la clasificación de todas las partidas arancelarias que está publicado en la página de la SUNAT. Otra página que es muy importante para ver cuáles son los aranceles o cuáles son los beneficios arancelarios es el Trade Helpdesk, ¿sí? Que aquí está su URL, que también lo vamos a aperturar. Y nos vamos aquí.
¿Qué quiero exportar? ¿Sí? A un Estado miembro de la Unión Europea, obviamente Trade Heldex es solo, ¿sí? Solo para el acuerdo multilateral que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Y ahí podemos ver más información respecto a el acuerdo con la Unión Europea. Luego, recordemos lo que mencionamos en la tercera sesión, no, perdón, en la segunda sesión, que fue inteligencia comercial y estudios de mercado. La inteligencia comercial es la actividad mediante la cual un productor, transformador, ¿sí? O comercial, ¿sí? Productor, transformador, comercial, que va muy de la mano con los sectores económicos de extracción, transformación y servicios, reúne información relevante, la analiza y la transforma en conocimiento. Eso es inteligencia comercial. Reunir información relevante de todas las páginas que hemos ido viendo a lo largo de esta especialización en comercio internacional, la analizamos y transformamos en un conocimiento para la toma de decisiones, ¿sí? De los procesos y la comercialización de los bienes y servicios. A través de herramientas digitales, es decir, podemos dar una estructuración a esos datos del data mining, de esa gran cantidad de datos que está en Internet, luego de una investigación del mercado internacional, pues la data es abundante y no está estructurada para la toma de decisiones. En las web encontraremos empresas exportadoras, ¿sí? O sea, podemos ver un análisis de la competencia, luego las regulaciones de los aranceles y estadísticas de mercados internacionales. A partir de ello, podemos realizar modelos predictivos basados en la estadística descriptiva, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la página de CISEC, la página de Trade Helpdesk, la página del Trade Map y la página de Aladi, que además aquí, perdón, ¿sí? Que aquí lo tienen un poco más grande, ¿no? Del CISEC y del Trade Helpdesk para la Unión Europea. ¿Okay? Luego pasamos al análisis de mercado, ¿no? Algunos criterios importantes para la selección de mercados, es decir, nosotros que estamos en el país de origen, en Perú, ¿qué mercado será un mercado potencial para poder acercar nuestro bien o servicio de acuerdo a ese engagement que existirá entre las características y cualidades de mi bien o servicio y las características o cualidades de los buyer person de ese mercado destino? Primero, tenemos que definir el perfil competitivo. Esto nos permitirá el nivel de competencia en el que nos encontramos nosotros, o sea, qué tan productivos somos, qué tal competitivos somos en combinar mis factores fijos y factores variables para yo poder tener un bien o un servicio terminado. ¿Cuál es el segmento de mercado en el que quiero participar? ¿Cuál es el segmento de mercado en el cual ya me he posicionado? ¿Qué estrategias de posicionamiento puedo realizar? Y aquí vamos a adentrar un poco en el mix de marketing o en el marketing operativo y en una de las P's que es promotion. Entonces, las estrategias de la P de promotion será push-pull. Push, que significa presionar la venta cuando recién estoy entrando a un mercado, y pull será jalar la venta, es decir, mantener mis niveles de venta cuando ya estoy en un mercado posicionado o cuando ya tengo una participación de mercado ganada. Luego tenemos que ver las estrategias de precio de los bienes o servicios que van a ser given o given. Y aquí la teoría económica nos menciona que los precios, los bienes o servicios given son los bienes básicos y los bienes o servicios biblen son los bienes suntuarios o de lujo. Entonces yo tengo que saber qué tipo de bien o qué tipo de servicio es el que deseo incursionar en un mercado de destino.
Luego tenemos que ver cuáles son las distancias, es decir, cuál es la ruta logística internacional que tiene que pasar mi bien o servicio para acercar de un país de origen a un país destino, pero también es importante ver cuáles son esas barreras de mercado. Esas barreras de mercado pueden ser temas normativos, infraestructura, capital, características y cualidades del producto o simplemente eh, variables sociales y culturales del mercado, o de los demandantes en este caso. Luego, bueno, ya les mencioné los factores sociales y culturales que van a moldear el deseo, la cantidad de importación del país de origen, o sea, qué volúmenes de importación se puede lograr desde un país de origen a un país destino, la normatividad del mercado destino, o sea, cuáles son esas barreras normativas, como por ejemplo certificaciones de calidad, fitosanitarias y demás cosas, y sobre todo el crecimiento económico del país destino, que puede estar pues en un pleno crecimiento o en una deflación o decrecimiento económico, ¿no? Entonces yo tengo que ir a mercados que están en crecimiento económico y no en decrecimiento económico. Para ello, justo para ello, me va a permitir esta herramienta, esta página web, esta página que es el Trade Map, ¿no? En la cual yo puedo hacer, digamos, un mapa del comercio. ¿Bien? También está el Aladi o la página de Aladi que me permitirá ver cuáles son esos beneficios arancelarios y que, como les menciono, no estoy profundizando ello porque ya lo hemos visto en la sesión de aranceles y en la sesión de inteligencia comercial. Y luego pasamos a la prospección de mercados. En la prospección de mercados yo tengo que medir cuál es la competitividad y el clima de negocios, ¿sí?, del mercado destino. Entonces yo tengo que saber la economía o cómo va o cuáles son los principales indicadores económicos que me va a permitir medir esa economía del país destino. Además que si es facilitadora del comercio internacional o no, o sea, si es parte de la OMS o no, con instituciones que protejan la inversión extranjera que garantice la sostenibilidad del exportador. Y esto es muy importante, porque si nosotros tomamos la decisión de ampliar nuestros mercados donde vamos a tener presencia, tenemos que buscar siempre una sostenibilidad, porque no vamos a generar todos los esfuerzos en cuanto a inversión para entrar a un mercado y salir rápidamente, ¿no? Porque eso va a ir inmediatamente, es decir, nos va a desgastar en inversión y nos va a desgastar en fuerza que podemos mantener o podemos inclusive ese desgaste de la fuerza nos permitirá perder segmentación en otros mercados en los cuales ya estamos o nos permitirá o nos vamos a perder posicionamiento en otros mercados donde ya tenemos un segmento ganado. La competitividad del país destino se puede medir con el grado de valor agregado entre los sectores económicos. Y el valor agregado económicamente o la teoría económica nos menciona que es la interacción que tienen los recursos entre los sectores económicos. Les mencioné hace un momento que los sectores económicos son extracción, transformación y servicios, es decir, qué tanta interacción tienen los recursos extraídos entre esos servicios. A mayor interacción, mayor valor agregado. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de competitividad es más alto porque hay más industrialización y más innovación y tecnología. Además, es importante ver cuál es la infraestructura que tiene ese país destino que facilita el comercio entre sus regiones. Es decir, si hay carreteras que me permiten tener una logística rápida o si eso va a demorar y la demora entre llevar mi trazabilidad de mi bien o servicio de un lugar a otro, eso significa mayor costo internacional, mayor costo de transporte internacional. Luego las regulaciones, políticas y regulaciones que promueven la economía verde y el desarrollo sostenible.
Porter menciona que estamos en la gestión 4.0. Acuérdense que la gestión 1.0 es que nuestros bienes o servicios tengan calidad. La gestión 2.0 es que además de esa calidad que nosotros ofrecemos a una demanda, tenemos que conocer, tenemos que generar un engagement con la demanda. ¿Sí? Tenemos que conocer cuáles son sus características psicológicas, socioculturales, económicas, religiosas de nuestros clientes para poder tener una relación de largo plazo, sostenibilidad. Luego, la gestión 3.0 está enfocada a todos en este mercado global, todos somos parte de un gran ecosistema. Por lo tanto, tenemos que respetar y proteger nuestro medio ambiente haciendo un comercio sostenible y respetando la naturaleza. Y la gestión 4.0 es que ahora, desde la 1.0 hasta la 3.0, se puede hacer en un entorno digital. ¿Okay? Eso es lo que menciona cuando nos referimos a economía verde y desarrollo sostenible. Luego, si los servicios públicos y privados son eficientes, o sea, hay una aceleridad en los procesos de nacionalización de mis bienes o servicios, o hay una celeridad en los procesos de exportación de mis bienes o servicios. Claro, a través de plataformas digitales o herramientas digitales, como por ejemplo, que ahora el despacho aduanero se puede hacer netamente a través de la página SUNAT o el BUCE, ¿no? Que es la ventana única del comercio exterior. Luego, tenemos que ver el perfil sectorial y productivo. Y para analizar el perfil sectorial y productivo, tenemos que crear un perfil de nuestro producto. Es decir, tenemos que generar nuestra ficha producto. ¿Y qué es generar un perfil de nuestro producto? Es cuáles son las características y cualidades que describen a nuestro producto y cómo va en relación a la competencia. Es decir, cómo va a otros productos, ¿sí? Otros productos que son muy similares o muy parecidos a el producto que nosotros estamos intentando incursionar en un mercado específico de destino. Luego, delimitar el perfil del sector al cual deseamos llegar. Y es aquí que si bien es cierto, la teoría económica nos menciona que es demanda, o esa es la palabra específica, demanda, pero cuando les expliqué eso de la gestión 2.0, que es conocer las cualidades y características para generar un engagement, para generar una relación, un CLV, un Customer Lifetime Value, es decir, que sea un cliente de por vida, yo tengo que conocer a la persona. Y es por eso que, digamos, las corrientes hoy ya no es tanto demanda, sino la están llamando el buyer person, ¿no? ¿Cuáles son esas características y cualidades que no describen a la demanda, sino que describen al buyer person? Porque yo tengo que preocuparme uno a uno, persona a persona de mis clientes que consumen o que son usuarios de mis bienes o servicios. Determinar las condiciones del mercado con respecto a los bienes y servicios e intereses identificando a los competidores, ¿no? Ya les mencioné hace un momento que nosotros tenemos que también hacer un análisis de cuántos jugadores, ¿sí? Cuántos empresarios están intentando llegar a ese mismo buyer person que yo ya lo he descrito. Luego ver el nivel de innovación tecnológica, y es por eso que les mencioné hace un momento de la gestión 4.0, ¿no? De todo lo que hemos visto, hoy hay varios startups que han nacido solo en un entorno digital, es decir, que ni siquiera conocen el entorno offline, como por ejemplo es el caso de los servicios. Gustos y costumbres del buyer person, acuérdense que ya no estamos hablando de la demanda, sino estamos hablando de cada persona que integra esa curva de la demanda. Luego tenemos que ver las mejoras de la cadena logística, es decir, qué insumos, insumos que respeten el medio ambiente y cumplir con las normas técnicas. ¿Okay? Obviamente del país destino. Y analizar la producción nacional en el país destino, porque al final esa va a ser nuestra principal competencia, ¿no? Acuérdense que hay economías que son muy conservadoras, es decir, que prefieren consumir
los bienes o servicios producidos en su economía a pesar que tengan un precio mayor. ¿No? Eso también le da un poco, le da mayor dinamismo a la economía. Entonces, a pesar que entro con un precio muy por debajo del precio del bien o servicio local, igual ese buyer person o esa demanda prefiere consumir lo que es propio de su país. Luego tengo que hacer una estructura de mercados y acá tengo que ver dos cosas. ¿Cuáles son mis canales de distribución y cuál es el perfil de ese buyer person que ya hemos ido mencionándolo en algunas láminas anteriores, ¿no? Entonces, empezamos con el tema del canal de distribución, que nos indica que debemos identificar el tipo y número de empresas que intervienen en la cadena de ventas. Es decir, tenemos que identificar nuestra omnicanalidad. ¿Y qué es nuestra omnicanalidad? Determinar cuál es el tamaño, ¿sí?, de esa cadena de distribución. Ejemplo, un canal de distribución, una cadena de distribución larga significará fabricante, representante, mayorista, detallista, minorista y al consumidor final. Un canal corto significará fabricante, de repente detallista, consumidor final, o un canal directo significará directamente del fabricante hacia el consumidor final. Claro, ese canal directo va a tener mayor eficacia cuando yo haga una omnicanalidad y pase del offline, es decir, de pasar por todo ese canal al online, donde mis bienes o servicios ya los voy a poder inclusive hacer en DDP, que es el Incoterms o la sesión anterior en la cual hemos podido ver que el Incoterms es acercar un bien al servicio door to door, ¿no? Desde la puerta de mi fábrica hacia la puerta del consumidor final. Además, tengo que identificar cuáles son las características culturales del país destino, características geográficas, climatológicas, estaciones del año. Nosotros estamos en este lado del hemisferio por entrar a, bueno, ya estamos en primavera, estamos por entrar a verano, mientras que en el otro hemisferio están por entrar a invierno y luego, o están en pleno invierno y luego entrarán a otoño. ¿Cuál es el modelo político del país? Sí, es economía de libre mercado, son un poco más socialistas, son un poco más conservadores, en fin, y sobre todo las creencias religiosas. Que además estas creencias religiosas van a influir en el por qué compran lo que compran. Y conocer los intereses comerciales de nuestro canal de distribución. Es decir, cuáles son los intereses comerciales de mis representantes, de mi mayorista, de mi detallista, de mi minorista, ¿ya? Que además los tengo que alinear, ¿sí? Mis intereses tienen que estar alineados a los intereses de ese canal de distribución y viceversa. Ahora, ¿cómo es que yo conozco a ese buyer person? Y yo puedo conocer al buyer person, es decir, a los que ya son parte de mi segmento de mercado, pues haciendo utilizando instrumentos estadísticos. Uno de esos instrumentos estadísticos es pues la encuesta. Aquí les voy a compartir, por ejemplo, las encuestas que yo he ido realizando de mis clientes. En las cuales necesitaba medir el grado de sus competencias digitales, es decir, qué tanto interactuaban con las herramientas digitales de mi omnicanalidad, el online, y cuáles son las influencias socioculturales y psicológicas de la generación Z de un mercado específico, ¿no? Recuerden que esta encuesta tiene que tener una estructuración de variables sociodemográficas y luego tengo que ver cuáles son los ítems que miden o que intentan medir las variables que estoy estudiando. Algo que es importante aquí es que la estructura de esta encuesta y la confiabilidad de los datos tiene que ser validados por expertos. Y además que tenemos que utilizar las herramientas digitales, perdón, las herramientas estadísticas que validen esa confiabilidad de los datos, como por ejemplo es el alfa de Cronwash,
y dependiendo si la variable es cualitativa, cuantitativa, y si mi muestra es más de 40, menos de 40, utilizaré pues Pearson, Pearman, chi cuadrado, t de student y demás fórmulas de la estadística descriptiva. Porque si no valido la confiabilidad de mis datos, probablemente mis decisiones o las características y cualidades de mis productos no hagan un engagement con las características y cualidades de ese mercado específico que yo estoy intentando, entrar en el mercado destino. Luego de haber obtenido estos datos, inclusive yo puedo hacer modelos predictivos de comportamiento. ¿Okay? Luego tengo que ver cuáles son esas condiciones políticas, económicas y sociales, como por ejemplo, cuáles son los principales indicadores macroeconómicos que interactúan en el país de destino. Su índice de inflación, su índice de precio al consumidor, cuál es la canasta básica de esa población. Y recuerden que vimos cuáles son las estrategias de precio en relación las estrategias de producto en relación a Giffen y Veblen, ¿no? Si son Giffen es porque son bienes o servicios básicos, es decir, que están dentro de la canasta del consumidor o de la canasta básica familiar que mide el índice de precio al consumidor, o si son productos o bienes o servicios Veblen, no están dentro de esa canasta básica familiar. ¿Cuál es su balanza comercial? Es decir, cómo va en el intercambio de los bienes o servicios que exporta versus los bienes o servicios que importa. Y además esto tendrá un impacto en la masa monetaria que circula en esa economía. Luego el nivel de inversiones en el mercado destino, es decir, si la política monetaria está enfocado a recibir inversión extranjera, y los aspectos sociales, ¿no? Luego tengo que ver la situación actual y tendencia del mercado, es decir, si cambia el buyer person, si cambia mi cliente final, influenciado por factores psicológicos y socioculturales que además les acabo de mostrar que yo los puedo levantar a través de un instrumento estadístico llamado encuesta. Entonces, las características y cualidades de nuestros bienes o servicios deben cambiar. Porque si nosotros tomamos la decisión de no cambiar las características y cualidades de nuestros bienes o servicios, el mercado simplemente nos va a espectorar. ¿Y qué significa que el mercado nos va a espectorar? Significa que no va a comprar nuestros bienes o servicios, y sí va a comprar los bienes o servicios de una empresa que tomó la decisión o la estrategia de, como el buyer person va cambiando, van cambiando las características y cualidades del servicio. ¿Cuáles son esas características o cualidades, o cuáles son las tendencias, cuáles son las tendencias de estos mercados globales? Pues que los envases sean biodegradables, por ejemplo, buenas prácticas sociales y laborales, es decir, el comercio justo, que todos los actores que intervienen en el comercio global sean respetados como personas y valorados como personas. Calidad y funcionabilidad. Recuerden que ahora la composición familiar ha cambiado, ya no hay, las parejas ya tienen 4 o 5 hijos, por lo tanto, las presentaciones de 1 kilo, medio kilo, 2 kilos ya no son tan funcionales, ¿no? Sino ahora las presentaciones tienen que ser inclusive para personas solo o para parejas, ¿no? Por lo tanto, será 200 gramos, 300 gramos, 100 gramos, dependiendo de las características o cualidades de mi bien o servicio que voy a exportar. Luego el tema de salubridad. Todos estamos preocupados, más aún con este tema del que acabamos bueno, ¿no? Todavía estamos inmersos en el tema del COVID-19, y esto nos ha permitido, ¿sí? Tener mejores relaciones con nuestra salud propia y con nuestra comunidad. ¿Okay? Luego es importante
ver la caracterización y análisis de la proyección de la demanda. Les comenté que ese término demanda ha cambiado en estos últimos tiempos y o se está denominando el buyer person, ¿no? Es decir, ya no analizar un grupo grande de personas, sino tener información de sus características y cualidades persona a persona. Entonces tenemos que tenemos que obtener información sobre el buyer person y esas características generales del mercado destino en relación a las características y cualidades de mi bien y servicio, ¿no? Hacer ese engagement. Luego, yo puedo ver fuentes primarias. Estas fuentes primarias las voy a hacer persona a persona, es decir, contacto de personas a personas, como por ejemplo en las ferias internacionales. Y además, al tener o al participar en estas ferias internacionales, yo también voy a poder recoger información de cuáles son las certificaciones que necesita tener mi bien o servicio para poder ingresar a ese mercado destino. Y fuentes secundarias como por ejemplo el análisis o la estadística actualizada, ¿no? Y aquí les estoy compartiendo otra página que es InfoCenter por parte de PromPerú. La aperturamos aquí. Sí, y en esta página vamos a poder entrar a estadísticas por parte de CISEC, de ALADI, del TradeMat, estadísticas económicas que me brinda el BCRP y demás, ¿no? Y el NI, por ejemplo. ¿Okay? Luego vamos a ver la caracterización y análisis y proyección de la oferta, que vendría a ser la otra curva que conforma el mercado. Recuerden que un mercado está conformado por la curva de la oferta y la demanda. Demanda a los consumidores y oferta a los productores, transformadores o los que se dedican al servicio, que es la cantidad de bienes o servicios que una organización pone a disposición de la demanda, es decir, del buyer person, a un determinado precio. Además, tengo que definir las cantidades, condiciones de mi bien o servicios en función de la producción. La función de la producción, en la teoría económica, nos menciona que es la combinación de mis factores fijos y factores variables. Y esta combinación de mis factores fijos y factores variables lo hemos visto en la sesión que realizamos costos y presupuestos para el comercio internacional. Luego yo tengo que ver cuáles son las estructuras del mercado. Estas estructuras del mercado, a partir de la teoría económica, nos menciona que hay una estructura de mercado de monopolio, una estructura de mercado de competencia perfecta y una estructura de mercado de oligopolio. Estructura de mercado de monopolio es cuando hay un solo ofertante y N demandantes. Es decir, hay un solo producto o hay una sola característica de bienes o solo una característica y cualidades de un bien o producto para todo el mercado, para todos los demandantes o para todos los buyer person de un mercado. El oligopolio significa que hay unos pocos ofertantes, pocos me refiero a menos de 10, y N cantidad de demandantes, N cantidad de buyer person, ¿no? Y competencia perfecta, pues es N ofertantes, una cantidad muy grande de ofertantes para una cantidad N de demandantes. Y claro, de acuerdo a la estructura del mercado, yo voy a poder ver si hay algunas barreras de mercado. Por ejemplo, si yo voy a entrar a un mercado monopolístico, pues las barreras de ingreso en cuanto al capital serán muy altas. Si yo voy a entrar a un mercado oligopolio, las barreras de entrada también van a ser muy altas, pero si yo voy a entrar a un mercado en competencia perfecta, las barreras de entrada en relación a la inversión o al capital que necesito serán bajas. Para un monopolio será irrelevante que yo haga innovación en las características o cualidades de mis bienes o servicios, porque al final soy el único que interactúa en ese mercado como ofertante. Pero si estoy en una competencia perfecta, es muy relevante que haga innovación, porque si no, no me voy a poder diferenciar de la competencia. Porque recuerden que en una estructura de mercado en competencia perfecta hay N ofertantes y N demandantes. Entonces los demandantes irán o podrán diferenciar a una marca de otra por el grado de innovación que tenga mi bien o mi servicio. Y ya para terminar, tengo que realizar un estudio de mercado que nos permita obtener los pronósticos estimados de la cantidad de oferta en un determinado tiempo.
Acuérdense que una de las características de los mercados será ver el periodo vacacional, por ejemplo, o el tema de estaciones. ¿Cuál es la demanda aproximada, así como a las preferencias del consumo? Es decir, ¿por qué compran lo que compran? A través de una interpretación estadística de las variables socioculturales, psicológicas, que determinan o que forman el buyer person, así como sus tendencias, por ejemplo. Y finalizamos con el tema del marketing mix. Acuérdense que el marketing mix o el marketing operativo va en función a que si el bien o si es un bien o un servicio. Si es un bien, tendré que hacer la estrategia de las 4 Ps, que es precio, plaza, promoción y producto. Pero si es un servicio, tendré que sumarle 3 Ps más, que es el physical element, el process y el people. ¿Ok? Y eso es lo que quería compartir el día de hoy respecto a la teoría de mercados globales. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Aquí están los correos y teléfonos de contacto o pueden hacerlo a través de Camex. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un muy buen fin de semana y nos vemos el día jueves con un nuevo tema en esta especialización para los actores del comercio internacional. Un fuerte abrazo.